Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso Wave Driving. Conducción eficiente o anti-atascos. Asumes una conducción, se supone, mucho más cuidadosa, más despacio. Si tú frenas a 120, el de atrás frena a 119, el de atrás a 118, vas reduciendo 1 kilómetro, 100 coches detrás del tuyo ya nos hemos parado, sin haber una causa que puede ser un accidente, un golpe. O sea, la causa del atasco siempre ha sido esa, se nos ha contado esa. Simplemente es en una retención, si yo freno y el de atrás frena 1 kilómetro más lento. Así progresivamente 100 coches hemos parado la circulación. Vamos con el segundo problema que planteaba también Mario. ¿Por qué cada vehículo frena un poco más que el vehículo anterior? Aquí tenemos 3 vehículos. Por conveniencia. Al vehículo inicial le vamos a llamar vehículo 0. Al segundo vehículo 1 y así sucesivamente. Lo primero que tenemos que saber es que los conductores no dejan entre sí la distancia de seguridad, sino la distancia a la que se sienten seguros. A esta distancia la vamos a llamar distancia de confort. Cada persona percibe el peligro de forma diferente. Esto es una de las razones por las que, a igual velocidad, cada conductor deja un espacio de confort diferente. Lo segundo que tenemos que saber es que las personas tardamos un tiempo en reaccionar, que es la suma de tiempos desde que algo ocurre, se percibe y se comienza a actuar. A este tiempo le llamamos tiempo de reacción. En nuestro caso, desde que el vehículo 0 frena hasta que el vehículo 1 empieza a frenar ha pasado un tiempo. Tr. En este tiempo, la distancia de confort se ha recortado involuntariamente en un valor que llamaremos distancia invadida de I. Como el conductor una hectárea ha visto invadida su distancia de confort, debe frenar con intensidad para recuperar su sensación de seguridad. ¿Cuánto ha sido esa separación perdida? Su valor es un medio de la deceleración del vehículo 0 por el tiempo de reacción al cuadrado. Es importante observar que esa distancia no depende de la velocidad que lleven ambos vehículos, algo que contradice a nuestra intuición. Por otro lado, vamos a hablar de otro valor: distancia de seguridad específica de. La distancia de seguridad específica indica el nivel de realismo que tiene una persona. Es decir, si su percepción de peligro se ajusta o no a la realidad. Se calcula dividiendo la distancia de confort de C entre la distancia de seguridad de S. ¿Qué entendemos por distancia de seguridad de S? Es la mínima distancia de seguridad dinámica que, según las leyes de física newtoniana, se debería de dejar para garantizar que no se va a sufrir una colisión con el vehículo que nos precede. Evidentemente, siempre que el vehículo que nos precede frene, nuestra distancia de seguridad específica va disminuyendo a medida que el tiempo va pasando. Si la distancia de seguridad específica es mayor que 1, somos unos conductores seguros. Si es menor que 1, somos unos conductores que nos creemos seguros. Por lo tanto, el vehículo 1 debe frenar más que el vehículo 0. Secuenciando el proceso, el vehículo 2 tendrá que frenar más que el vehículo 1, y así sucesivamente. Pasando aceleraciones a velocidades. Resulta que habrá un vehículo N que su velocidad será 0. Ya hay un vehículo cortando la vía. Atasco. Sin embargo, aunque a todo lo llamamos atasco,
Observa cómo en realidad este atasco por interferencia son dos. Primero un atasco por interferencia que ha llevado a detenerse a un vehículo. Pero después este vehículo parado desencadena un nuevo atasco. Un atasco por bloque de carril. Esto, como veremos, será de gran importancia. Si no queremos que esto ocurra, ¿qué debemos hacer? Pues necesitamos añadir, a nuestra distancia de confort, una distancia más, DI, que garantice que nunca nuestra distancia de confort se verá invadida y, así, no irá aumentando la fuerza de frenada a lo largo del pelotón. A esta distancia que vamos a añadir la vamos a llamar distancia de amortiguación, de estabilización o antiatascos DA. Seguro que esto es bueno. Si añadimos más separación entre los vehículos, no estamos disminuyendo el caudal o intensidad máxima de tráfico. Estaríamos perdiendo eficiencia en las infraestructuras. Bien. Esto es solo en apariencia. Si quieres comprender el por qué es bueno dejar la distancia antiatascos, te recomiendo que veas este video. Ya sabes, por fin, a qué se deben los atascos fantasmas. A que se conduce con dos variables, velocidad v y distancia de confort dc, y necesitas tres variables. Añade la distancia antiatascos DA. DA distancia antiatascos. Es la responsable de estabilizar el tráfico. Si no la usan los conductores, el sistema alcanzará su máximo nivel de inestabilidad. Retomemos el atasco por bloqueo de carril. Ahora acabamos de ver cómo y por qué se produce un atasco por interferencia o atasco fantasma. Pero, ¿qué ocurre una vez que un vehículo está parado en la carretera? Pues pasamos a un atasco de tipo bloque temporal. Es otro atasco. Aquí ya no valen las ecuaciones de distancia invadida de I que vimos anteriormente. Debemos de cambiar el chip mental, ese que utilizamos para conducir. Ahora tenemos que utilizar el chip gestor de semáforos que vimos en el otro capítulo. Como vimos en el primer capítulo, lo que empezó siendo un atasco por interferencia acabó siendo un atasco por bloqueo. El segundo tema que se planteaba era por qué si los conductores, en día de lluvia, son más precavidos había, sin embargo, más atascos. La ciudad se colapsa en los días de lluvia. Vale. En los días de lluvia reducen la velocidad y aumentan la distancia de seguridad, pero ¿realmente son más seguros? Nos lo dice la distancia de seguridad específica. Un conductor que su velocidad en seco es de 100 km/h. Su distancia de confort de 100 metros y para esas condiciones del contorno su distancia de seguridad dinámica es de 100 metros. Obtenemos una seguridad específica de 1. Es un conductor seguro. Sin embargo, ese mismo conductor en un día de lluvia reduce su velocidad a 90 km/h. Su distancia de confort la aumenta a 110 metros y para esas condiciones del contorno su distancia de seguridad dinámica es de 120 metros. Obtenemos una seguridad específica de 0.92. Ahora es un conductor inseguro. A menor distancia de seguridad específica de mayor riesgo de accidentes, mayor riesgo de atasco y, además, de atasco por bloqueo de vía de consecuencias desagradables. Por último, vamos a ver las conclusiones que sacamos con este pequeño curso. 1. Un atasco por interferencia son dos atascos. 2. La distancia de seguridad es para ir seguros, pero no para evitar atascos. 3. Que no haya atascos no es cuestión de ir más despacio y de llevar una velocidad constante, sino que necesitamos añadir un espacio entre los vehículos específicamente para ello. 4. No siempre podremos evitar tener un atasco delante de nosotros.
Pero tal vez sí que lo tengan los vehículos que nos siguen. 5. Si no podemos evitar un atasco, por lo menos, minimicemos los daños que produce. 6. Si no podemos evitar un atasco, por lo menos, modelar su comportamiento. What in the name of all that's holy were you thinking when you said, let's put a bus lane on the M4? Now, Jeremy, I'm going to introduce you to a revolutionary thought. You can go slower and get there quicker. And that's to do with flow. As soon as you made it 2-lane and brought it to 70 or 50, they got there quicker, actually. Cars as well. They used to be able to drive into London on 3 lanes. You made it 2, Yeah. you put a speed camera up, you made it 50. That was daft. ¿Por qué con menos carriles y menor velocidad consiguen que haya menos atascos y que los conductores lleguen antes a su destino? Muchas velocidades diferentes y muchas diferencias en las velocidades. Riesgo de colapso por interferencia. Vimos, en capítulos anteriores, que un atasco por interferencia muere para renacer siendo un atasco por bloqueo de carril. Una única velocidad anula el atasco por interferencia. La velocidad baja provoca que todos los vehículos, ligeros o pesados, puedan mantenerla. Muy pocas velocidades diferentes y muy pocas diferencias entre las velocidades. Bajo riesgo de colapso por interferencia. 3 carriles. Muchas velocidades diferentes y muchas diferencias en las velocidades. Elevado número de cambio de carril. Riesgo de colapso por conflicto direccional. 2 carriles, velocidades similares y, por tanto, poca diferencia entre velocidades. Mínimo número de cambio de carril. Mínimo riesgo de colapso por conflicto direccional. Además, el radar incide en un alto cumplimiento de las normas. Esperamos haber respondido a vuestras expectativas. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.